Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al foro de Red de Investigadores en Diseño. Yo soy Alejandra Guardia, miembro del equipo de coordinación del foro, y los invitamos, recibimos bien en esta tercera edición del foro, que se realiza el día martes 27, miércoles 28, jueves 29 y viernes 1 de marzo del 2024. El objetivo es crear y consolidar una comunidad amplia, diversa e inclusiva de investigadores en diseño de alcance internacional. En total son 37 comisiones con 320 ponencias de docentes académicos y profesionales de 23 países que se han presentado y se están presentando en este foro y han compartido sus investigaciones y producciones, reflexiones y propuestas sobre el extenso campo del diseño desde una perspectiva multidisciplinaria. La red de investigadores en diseño cuenta con más de 1.000 miembros adheridos entre instituciones y personas y es coordinado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. El foro es una actividad abierta al público, por eso primero vamos a hacer la presentación de las exposiciones para dar al final un paso a las preguntas que se pueden realizar a través del chat. Las comisiones del foro se graban y estarán disponibles en nuestro canal de YouTube a partir del viernes 5 de abril del 2024. Habiendo dicho esto, doy por iniciada la comisión audiovisual con la exposición de Juan Diego Andrango desde Ecuador. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos los que estamos presentes en esta sala. Agradezco muy atentamente a la Universidad de Palermo. Voy a presentar brevemente. Este es un proyecto que se está realizando en la Universidad de Sao Paulo en colaboración con la Universidad de las Américas, específicamente con la carrera de producción audiovisual. Es un trabajo colectivo entre comunidades indígenas guaraníes, sobre todo en la ciudad de Sao Paulo, y comunidades quichuas en Ecuador. Y antes de pasar a una exposición, una breve exposición del tema, voy a presentar un video para que dar también voces a estos estudiantes que están participando en una animación digital y posterior a ello voy a pasar a la presentación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Joshua Ramírez, soy el director, guionista y trabajo en el área de postproducción del cortometraje Ecos en la Selva de Asfalto. Saludos a todos, soy Ariel Ceballos. Al inicio del proyecto estuve a cargo del diseño inicial de los personajes, el cual evolucionó con la colaboración del equipo a lo largo del tiempo. Posteriormente me ocupé del diseño de los fondos y actualmente estoy realizando algunas escenas de la animación. Hola, soy Alessio Silva, soy animador y me encargué del diseño de personajes. Los personajes están diseñados de forma simple y por partes para hacer más fácil el proceso de animación. Mi nombre es Rafael Pozo y yo ayudé en la ilustración de los fondos y apoyando en la animación. Hola, soy la animación. Ambientes con música de la Amazonía y se recuerda. Hola, yo soy Nicolás Espín. Bueno, ahora voy a pasar a presentar una breve exposición del trabajo que se ha hecho sobre las cartografías dentro de un proceso de construcción audiovisual documental colaborativo, tanto en las comunidades guaraníes en Brasil como en quichuas en Ecuador. Y tiene tres líneas muy claras y bien marcadas, ¿no? La una que es el territorio, la otra que es el cine, el audiovisual y la multimedia en general, y la parte histórica y la memoria colectiva e histórica de los pueblos originarios. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es recobrar justamente la memoria histórica, la memoria oral de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que están constituidos o construidas en los tejidos, en la lengua, en la minga y en el campo, a través de dos claras metodologías de investigación, que es la acción participativa y la acción narrativa, que luego constituye como parte del proceso para construir las narrativas o los guiones,
que rompemos un poquito el guión aristotélico clásico, ¿no? De 3 actos, sino que esto ya es un poco más concepcionado a la cosmovisión de los pueblos indígenas de estos 2 países. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Romper el extractivismo epistémico, apropiarnos y folclorizar estos elementos y buscar un reconocimiento del saber local. O sea, que los actores propios de las comunidades, pues, empecemos a contar nuestras propias historias. Eh, el territorio tiene que ver mucho con el tema de los pueblos originarios, la historia, su materialidad, la relación que existe entre los actores sociales, los objetos, el lugar donde conviven y su espiritualidad, ¿no? Y eso nos conlleva a que ciertas ciudades andinas y ciertos espacios guaraníes estén construidas con base a la cosmología y cosmovisión de los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que están construidos totalmente alineados a los astros, a las estrellas y al sol, tanto que eso se ve reflejado también en el campo, ¿no? Los guaru guaru que utilizaban mucho desde la época precolombina y se ha ido expandiendo a todo lo largo de Sudamérica. En este caso, claramente en Ecuador y Brasil, que tienen una construcción que es justamente para proteger las semillas de la siembra. Después de ello, también se ve reflejado este tipo de elementos de la cosmología, de la cosmovisión de los astros en patrones culturales como el Aya Uma o el Diablo Humo, que ya está construido desde la colonización, cómo se ve reflejada la ciudad con estos elementos, y aquí viene un poco la relación con los pueblos guaraníes, ¿no? Que esa es una parte de las inquietudes que se está desarrollando en esta investigación, ligado obviamente al cine como una herramienta de acercamiento, pero sobre todo una herramienta que constituye como un proceso de contar y de no contar también lo que sucede dentro de las comunidades. Y el cine me ha ayudado, o las herramientas multimedia me ha ayudado para tener un acercamiento, porque el guaraní obviamente no lo entiendo, pero a través de estos recursos multimedia, a través de estos recursos técnicos, pues me ayuda a acercar un poco más allá de lo que normalmente pensamos o creemos de estas comunidades, ¿no? Se ha visitado ya desde allá cerca del 2018, pero desde el 2016 en la ciudad de Loja, al sur de Ecuador, cerca a Perú, en la comunidad de Saraguro. Actualmente visitamos en distintas ocasiones la comunidad de San Juan de Romerillos, que es un lugar fronterizo entre la provincia de Pichincha y Cotopaxi, donde desarrollamos cartografías, mapeamos los espacios del territorio, la vestimenta, el atuendo, las plantas, los árboles, la casa, etcétera, etcétera, con talleres con niños y jóvenes y también adultos, porque la idea es democratizar el conocimiento del audiovisual en estas comunidades, apropiarnos y empezar a contar, ¿no? Lo que se vive afuera y adentro de las comunidades. Pues aquí hay algunos ejemplos quichuas de algunas comunidades quichuas en Ecuador. Aquí están ya unas visitas, sobre todo en la aldea Yaraguá, en Sao Paulo, que son las periferias de Sao Paulo, en Paranapuá, que es en la ciudad de Santos, en Sao Paulo al sur. Y bueno, ya se han visitado otras comunidades donde está trabajando también microdocumentales, tanto que es la comunidad o la Tecoa Daye, que es en Río Pequeno, en Río de Janeiro, y Bicho en Santa Catarina, y otros que están en proceso de realización. La idea de estos proyectos no solo es que nosotros como productores audiovisuales o diseñadores de historias o constructores de historias construyamos lo que queremos, sino más bien que sea un participativo y que finalmente el video final lo aprueben las comunidades. Y aquí viene la última parte, ligado a la animación que vimos como ejemplo al inicio, que es la memoria histórica a través de estos recursos de investigación. Hay un hilo conductor que las comunidades lo que buscan es dar a conocer esto a los niños, a las crianzas, a los chiquitos, en las escuelas comunitarias, en las escuelas indígenas, y por ello empezamos a trabajar bocetos de los personajes, de los espacios, ligadas a la etnografía visual que se realiza en los espacios, en las comunidades. Y finalmente, pues hemos ido avanzando con la conceptualización de los personajes, de los escenarios. Estos escenarios son totalmente fotografías hechas tal cual en las comunidades y luego lo fuimos graficando, ¿no? Con un grupo de estudiantes que salieron en el video. Aquí hay un claro ejemplo del desarrollo de la conceptualización de los escenarios, que son las casas de rezos de las comunidades guaraníes y cómo lo estamos trabajando ya en animación. En ese sentido, pues ya estamos avanzando en animación. La animación digital es un proceso bastante extenso porque toca hacer frame por frame, segundo por segundo, movimiento por movimiento. Y en ese sentido, pues sí es un proceso bastante extenso, pero en algún momento pues me gustaría como dar a conocer también un poco más allá de eso, ¿no? Si es que de pronto alguna persona presente quiere conocer un poco más y quizás participar en una conversación, les voy a dejar mi correo electrónico en el chat para poder compartir experiencias y cómo también se ha ido a través de este proceso construyendo tanto los documentales colaborativos
como la animación digital, que esto lo más o menos lo tendremos de unos 6, 8 meses, que tiene una duración de tiempo de 2 minutos aproximadamente. Tanto el trabajo sonoro como la parte visual, seguimos en constante transformación y mejora, porque siempre se va encontrando varios puntos claves dentro de la investigación. Eso sería todo. Agradezco mucho por la participación, el espacio, y agradezco nuevamente a la Universidad de Palermo por dejar compartir este trabajo bastante amplio. Muchas gracias, Juan Diego. Qué interesante el proyecto que están llevando a cabo. Sí, te invitamos a compartir tus datos y esperamos ver pronto el resultado de esto que es tan maravilloso, de este lenguaje visual que une fronteras también, ¿no? Muchas gracias. Vamos a dar paso entonces a Alejandro Flores Solís desde México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, aquí desde la Universidad Autónoma del Estado de México, donde hemos generado una investigación sobre la construcción de imaginarios que se han presentado en la cinematografía, y hoy presentamos una parte que tiene que ver con un periodo muy preciso y a partir de los cuales generan una serie de estereotipos. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, bajo esta perspectiva de los imaginarios sociales, ver cuál es la producción cinematográfica que es un parteaguas, un elemento importante para entender y comprender desde dónde se construye una idea de la ciudad y una idea también de la pobreza y de la desigualdad. Eh, en ese sentido, también, pues lo que vamos a tener es una serie de elementos que tienen que ver con los imaginarios. Partimos de ahí, que los imaginarios hacen visible lo invisible, son construcciones, tiene que ver con una memoria colectiva, y a final de cuentas lo que buscamos son las relaciones o las interacciones y las representaciones que se subsumen a partir de la identificación o las formas de pensamiento que se dan en esta perspectiva. Después nos fuimos a la cuestión de comprender nuevamente a la ciudad como una generadora de procesos, en donde se construyen ámbitos públicos, privados, se dan una forma de interacción muy diferenciada dependiendo del espacio y tiempo en el cual se pueda actuar, y se habla también, por supuesto, de procesos de territorialidad, desterritorialidad y de apropiación o no apropiación del espacio también. Tenemos, por otro lado, la pobreza y la desigualdad como un universo polisémico en donde se ven distintos aspectos: la subsistencia, necesidades, carencias, esta cuestión de la privatización y la insuficiencia de recursos. Y, por supuesto, una serie de elementos políticos que se cruzan con todos estos discursos, como es la violación de los derechos de las personas. Y cinematográficamente, pues bueno, tiene que ver con una narración visual o audiovisual, donde la imagen se construye y se reconstruye de manera permanente y permite conectar con la memoria, es anacrónica, sincrónica, y por supuesto con esta vertiente que nosotros estamos trabajando como integrantes de un cuerpo académico de la universidad, la generación de imagen y la transformación de las ideas icónicas. ¿Qué fue lo que analizamos básicamente? Que es como lo que permite hacer un parteaguas en la producción cinematográfica en México, en lo que se denominó época de oro del cine mexicano. Tiene que ver con las realizaciones que hizo Ismael Rodríguez, que fue productor, director, escenógrafo, realizador de arte, etcétera. Cumplió varias cosas, pero básicamente lo conocemos como director o fotógrafo, y generó una trilogía muy importante en nuestro país, que fue Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Los años finales de la década de los 40 y principios de la década de los 50. Esta producción se vuelve interesante porque permite empezar a encontrar una connotación de lo que son los barrios en México, a partir de la industrialización, la generación de vecindades o formas de convivencia a partir de la vivienda, y se genera una tipología o personajes prototípicos
del ámbito urbano o que están en transición entre lo rural y lo urbano. México vive una transición muy fuerte de lo rural a urbano durante todo el siglo XX, que da un giro de 360 grados hoy. En la actualidad teníamos una población cercana al 40% urbana y el resto población rural, y hoy es totalmente la población inversa. Entonces, hoy se ve una gran cantidad de población urbana, pero muchos de estos estereotipos o construcción de imaginarios se siguen reflejando y se siguen reproduciendo de manera importante. ¿Por qué? Porque se ven vicios diferenciados, se ven los procesos de migración, se constituyen paradigmas identitarios y una construcción discursiva muy importante. Aunque, digamos, artísticamente nos vamos a encontrar entre el melodrama y la comedia una narrativa audiovisual y un montaje con una serie de características muy específicas. Y lo que se está hablando es también cómo se va dando esta integración y estos roles, esta transición hacia lo que sería el fenómeno industrial y, por supuesto, la creación y generación de una ciudad mucho más compleja, más estructurada y más diversificada. Y se habla también de una serie de formas de tradición oral que desde ahí arrastramos y que hoy día, por ejemplo, para varios sectores de la población, por ejemplo, frases como ni hablar mujer, traes puñal, o chachita, te cortaste el pelo, reflejan una conexión con esta producción cinematográfica que todavía se juega y aunque cada día se va diluyendo y se va reconstruyendo de otra manera, persiste a partir de los propios estereotipos y de los imaginarios que se fueron formando. ¿En qué hemos llegado? Que las imágenes se han transfigurado propiamente. Hay una presentación a partir de lo que vive la propia población, formas de vida, relaciones, costumbres, particularidades a partir de la imagen, pero también representaciones factuales y ficticias. Es decir, hay un rompimiento que se rompe, se desestructura, pero se vuelve a armar una conexión entre la realidad y la no realidad. Pero a partir de las miradas, lo que encontramos es una diversificación de formas de percibir desde quién narró, cómo se representó y quién sigue consumiendo esta serie de producciones cinematográficas. A final de cuentas, lo que vamos encontrando es una serie de elementos que tienen que ver con la ciudad, los imaginarios y la cinematografía. ¿Qué encontramos y cuáles son parte de estos resultados? Que son una serie de construcciones elaboradas a partir de una matriz ficticia y que además estamos en esa faceta como de reconstruirnos como país, unificar una serie de criterios y estos criterios fue dividir el ámbito rural y el ámbito urbano a partir de esta serie de imaginarios, pero que se están interconectados a partir de las formas de convivencia que se conectan con la pobreza y con la cuestión de ser o no ser parte de este proceso que hoy día es muy criticado esta palabra de desarrollo, pero que sin embargo en ese tiempo era como que cobijaba buena parte de esos procesos. Entonces, hay una red de ideas que se construyen, de imágenes, sentimientos que todavía arrojan esta posibilidad de entender y comprender desde dónde seguimos jugando con estos estereotipos y estos imaginarios y que nos permiten elaborar una serie de proyectos que se estructuran en contextos socioculturales diversos y diferenciados. Entonces, es lo que hemos encontrado como parte de estos resultados de esta investigación. Sigue avanzando y, por supuesto, ahora habrá que ver qué tanto se reflejan realmente hoy, después de 75 años, esta posibilidad de reflejar esta serie de imaginarios y estereotipos bajo los cuales todavía nos llegan a ver en el extranjero o nos visibilizan de una manera diferenciada y cómo las imágenes se van reconstruyendo de distintas maneras. Pues sería lo que mi participación, espero no haber rebasado el tiempo, a sus órdenes quedo.
Muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesante la propuesta que nos muestras. Ya ansiosos por ver el resultado total de esta investigación. Te invito, por favor, a poner tu contacto en el chat para que podamos entrar en contacto posteriormente y nos cuentes más de lo que va pasando con la investigación. Bien, voy a pasar a Raúl Camacho desde Argentina. Sí, claro. Ahorita comparto la pantalla, solo un minuto. Adelante. ¿Me avisan si se ve? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, antes que nada, buenas noches con todos y todas. Espero se encuentren bien. Mi nombre es Raúl Camacho Pesquén y actualmente voy a presentarles mi última investigación que he estado desarrollando este último tiempo y se llama Living in Bondage, pieza clave de la industria cinematográfica nigeriana. Y bueno, espero que sea de su agrado. Antes que nada, me gustaría empezar presentando el tema, el cual viene siendo abordar la importancia de Living in Bondage como un elemento fundamental para la industria del cine local nigeriano. Asimismo, me gustaría abordar su potencial que tiene para representar a la cultura local. Continuando la presentación, me gustaría presentar los cuestionamientos que me ayudaron a nortear la investigación, siendo cuatro. El primero de ellos, ¿qué tipo de características presenta esta industria? El segundo de ellos, ¿qué tipo de películas tienen una mayor circulación en dicha industria? El tercero viene siendo, ¿qué características culturales son representadas en los filmes? Y un cuarto sería, si es posible a través de un análisis cinematográfica, entender y conocer las características de esta cinematografía. Bueno, referente a la estructura del trabajo, lo he dividido en 5 tópicos, siendo el primero de ello, Nollywood, una breve introducción en el cual voy a dar datos básicos sobre la industria nigeriana. 2, la relación entre los idiomas y las películas. 3, el impacto del filme. Y un tópico 4 en el cual pasaré a analizar dicha producción. Y concluiré con un apartado 5 con las consideraciones finales. Bueno, referente a Nollywood, es el término, podemos decir que es el término acuñado para referirnos a las películas realizadas en el sur de Nigeria. Nigeria es un país africano, el cual posee el PBI más grande de su continente y asimismo posee la industria cinematográfica más desarrollada de todo el continente. Asimismo, el PBI gran parte del PBI viene de las industrias cinematográficas, la cual produce películas en cantidad equiparables a Bollywood en India y Hollywood Estados Unidos. Asimismo, es una de las principales fuentes de ingresos, como ya mencioné, y tiene una característica principal, emplea por lo menos a 200.000 personas, principalmente el talento joven emergente. Referente a las características de Nollywood, eh, podemos destacar que es una industria multilingüe. Esto es producto de que en Nigeria existen diversas etnias que habitan el territorio hace miles de años y también existe una fuerte prevalencia del idioma inglés, que es herencia de la colonización del siglo pasado. Luego, una segunda característica viene siendo de que de las 20 películas, si analizamos las 20 películas más taquilleras de la historia de la industria, vemos de que más de la mitad, 11 para ser exactos, son comedias. Y esto, según la BBC, se debe a que las comedias son fáciles de seguir, no demandan mucha comprensión y brindan un buen rato de ocio al pueblo africano. 3. Las políticas públicas de Jonathan Goodluck, un presidente que entró en 2010 y salió en 2014, ayudaron considerablemente al sector cinematográfico, principalmente en el área de producción y de difusión, lo cual consolidó aún más la industria cinematográfica nigeriana. Una cuarta característica viene siendo que los valores de la fraternidad, santidad y familia son fundamentales para la etnia Igbo, etnia que es primordial para entender este trabajo porque es la que se lanzó, fue pionera para crear la industria cinematográfica. Continuando, una quinta característica viene siendo que analizando la película Living in Bondage podemos ver que el pueblo nigeriano es muy creyente en sus valores culturales. Y esta película creó una fórmula que sería imitada hasta los días de hoy. En relación a los idiomas y las películas, Nigeria es un país multilingüe y multiétnico. Las tres etnias predominantes son Hausa con un 30%, Yoruba con 15,5% e Igbo 15,2%. Cada industria y cada etnia tiene su propia industria separada y al mismo tiempo cada una presenta sus diversas problemáticas. En este caso nos centraremos en la Igbo, que son los creadores de Living in Bondage, los cuales se caracterizan por una mala influencia del inglés. Esto es debido al pasado colonial de Nigeria, en los Igbos se acentuó mucho las costumbres británicas, el idioma inglés, y fue desplazando poco a poco al idioma natal, el Igbo. Tanto así que si vemos el presente gráfico, vemos de que
apenas el 1% de la producción local nigeriana en lengua Igbo es del 1%, pero si lo comparamos, resulta ínfimo si lo vemos con las producciones hechas en la lengua anglosajona, 44%. Y obviamente si vemos en las otras lenguas nativas, Yoruba 31% y Hausa 24%. Esta mala influencia del inglés ayuda a que el idioma Igbo peligre en su extinción. Continuando, vemos de que Living in Bondage tiene un impacto histórico, ya que fue la primera película hecha en una lengua nativa y presenta la estructura emblemática de ofertar un sacrificio humano para tener éxito en la vida. Asimismo, se resultó ser un éxito comercial, ya que vendió más de 30.000 copias. Presenta elementos de magia negra como vudú y alimentó preconceptos relacionados a la riqueza, a la dudosa procedencia de la riqueza de esta etnia. Asimismo, presenta los elementos culturales Igbo, los cuales vienen siendo el valor de la hermandad, el valor de la familia y el valor de la sacralidad. En resumen, el valor de la hermandad viene siendo buscar el bienestar del otro y respetar a los mayores. El valor de la familia consiste que la familia es la base de la sociedad y el valor de la sacralidad no existe nada más sagrado que la vida, la cual tiene que ser salvaguardada. Referente a la película, vemos de que Andy O'Keke, el protagonista, es un joven que está triste porque piensa que no tiene todos los bienes materiales que un hombre de su edad debería tener. Sin embargo, él tiene una esposa que está presente con él y lo apoya sin importar qué. Sin embargo, un día, su amigo Paul, el personaje blanco, llega y le comenta que puede conseguir lo que sea si está dispuesto a pagar un alto precio. Sin dudarlo, Andy acepta. Según Emejudo Yamadi, en 2014, comenta que esta envidia es producto de la vida citadina, en la cual es normal de que en un ambiente donde viven muchos individuos se levante envidia por ver los bienes materiales de uno que uno tiene y el otro no. Asimismo, las problemáticas presentadas a lo largo del filme vemos de que Andy comienza a ser infiel a su pareja, Merritt, y inclusive Merritt es acosada en su trabajo por su propio jefe, y Andy no toma ninguna acción al respecto. Un tercer elemento, vemos de que a pesar de su actitud, Merritt lo sigue apoyando, a pesar de que Andy toma malas decisiones que involucran la economía familiar. Y vemos de que los valores Igbo, como la familia, están presentes por parte de Merritt, ya que ella respeta su matrimonio y a su esposo más que nada, y busca siempre lo mejor para su hogar. En cambio, Andy representa la quiebra de los daños hacia esa hacia esa forma de ver de los Igbo. Y bueno, al final de la cinta, Andy acepta participar del sacrificio y oferta a Merritt como ofrenda. Sin embargo, él consigue todo lo que quiere con un alto precio, que es ser atormentado por el fantasma de su esposa hasta el final de sus días. Entonces, como vemos, para concluir, vemos que Nollywood es la mayor industria del cine del continente africano, ya que compite con el gigante Bollywood de la India, de Asia, y con el gigante norteamericano de Hollywood de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Living in Bondage es una pieza clave de tipo histórico, ya que muestra varios aspectos culturales de la etnia Igbo, una de las predominantes del país y del continente. En ella también vemos de que los valores Igbo guían el accionar de una etnia y que quedó en la memoria de muchas personas porque Andy rompió aquello que estaba escrito. Asimismo, tuvo un gran impacto hasta nuestros días, ya que influenció a decenas y decenas de películas y inspiró una secuela financiada por Netflix. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero hayan gustado de la presentación. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Qué interesante elección de tema. Me parece muy intrigante el por qué hayas elegido ese ámbito audiovisual. Muy, muy interesante, no lo conocía. Muchas gracias por compartirlo y te invito también a ponerlo en el chat si es que tienes algo para compartir sobre tu investigación, así podríamos ahondar más en el tema. Muchas gracias. Bueno, voy a dar paso a Marister Muñoz, que nos habla desde Puerto Rico. Saludos, un placer compartir por aquí la presentación. Eh, se ve completa, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Voy a estar representando a la Universidad de Sagrado Corazón. En este caso voy a estar hablando sobre la producción técnica y el diseño escénico, específicamente la educación a través del proceso del montaje de presentaciones escénicas y cómo estos ayudan, claro, a los estudiantes en base a lo que sería la, por aquí, las misiones del Sagrado Corazón, que sería educar a las personas de la libertad intelectual y la conciencia moral.
dispuestas a participar en la construcción de una sociedad puertorriqueña auténticamente cristiana con una comunidad solidaria, la justicia y la paz. Antes de continuar con el tema, me gustaría presentarme. Soy María Esther Muñoz. Soy profesora de Sagrado Corazón, doy los cursos de producción técnica y técnica de sonido, luces y tramoya. Y entonces en una de las clases, que es la de producción técnica, en la que estaré hablando aquí, explicando sobre cómo esta dinámica que hemos desarrollado, pues ayuda a los estudiantes a indagar más en lo que sería el arte escénico y sus posibilidades para ayudar a la comunidad. Sagrado Corazón tiene un posicionamiento que es una de las universidades privadas sin fines de lucro más prestigiosas de Puerto Rico. Y voy a estar representando a la Escuela de Arte y Diseños e Industrias Creativas de esta universidad. Las oportunidades se basan en que el estudiante desarrolla su talento al máximo con esparcimiento de vanguardia y demanda laboral. Los cursos de esta escuela están diseñados para que los estudiantes aprendan y colaboren con otras disciplinas que quieran explorar. Y en base a ello es que surge entonces este proyecto de cómo educar a los jóvenes a través de las presentaciones escénicas. ¿En qué consiste o qué propone? El diseño debe basarse en la búsqueda de la solución a un tema de interés, a cierto problema o una dificultad. Por ejemplo, este estudiante, para su presentación final, utilizó el recurso de las memorias y cómo las memorias afectan a cada persona, ya sea de una manera positiva o una manera negativa, o cómo dentro de la mente de esta persona pueden haber varias personalidades que pueden afectar tanto su comportamiento o su vida privada. Y en base a la presentación, que fue una presentación de danza que incluía también elementos de comunicación y elementos de arte, ella luego ofreció un compartir donde explicaba por qué la pieza, por qué ese tema, y daba un conversatorio que fue muy bonito, porque incluso el público pudo participar y dar sus propias experiencias. Parte de la pieza también se basaba en que el público pudiera agrupar las experiencias que tenían y formar parte de la pieza. ¿Qué crea esta dinámica? Oportunidades prácticas en el curso. La idea es que no sea un curso simplemente teórico, sino que tenga la parte práctica donde ellos puedan expresarse y ver que las presentaciones escénicas no simplemente son una base para entretenimiento, sino una base de educación y expresión. ¿Qué pasa en la dinámica? La dinámica de este curso se basaba en la construcción de ideas, a la vez que utilizaba los ejercicios de la clase para el desarrollo de presentaciones escénicas realizadas por cada estudiante. Por ejemplo, es otra de las piezas que ellos empezaron con una maqueta y en base a esa maqueta lograron luego definir su proyecto final a un teatro. Estamos aquí. Otras cosas que consistía la dinámica era la identificación de problemas sociales, la búsqueda de información, el aprender haciendo, el trabajo en equipo y el desarrollo de una idea para presentarla ante un público. Todo esto se basaba, claro, estructurando la clase para que cada tema que se iba a implantar funcionara en su proyecto final. No simplemente que fueran ideas como que puede utilizar en el teatro, sino que en base a cada una fuera llevando al desarrollo de su idea, al desarrollo de cómo podía resolver ese conflicto, hasta luego poder presentarlo al público. Esta otra pieza de un estudiante también se basaba en la danza, utilizaba también lo que era el teatro en muchas partes mímicas y se basaba en lo que eran las personas cuando estaban deprimidas y cómo esta depresión podría afectar a una persona y las posibilidades que podría utilizar para salir de esa depresión. ¿Qué se lograba con el proceso de montaje de presentaciones escénicas para la educación? Retaba al estudiante porque tenías que buscar un tema que te interesara, que supieras de lo que estabas hablando, que era algo también que estuvieras viviendo y que de esa forma la motivación que iba creando, el interés que iba creando en el estudiante eran las bases para poder desarrollar cada pieza.
Esto brindaba inspiración no solamente a cada estudiante que estaba utilizando su pieza para la clase, sino que inspiraba a otros estudiantes, incluso a otras personas mayores, cuando iban a ver la pieza, que se involucraban luego en conversaciones post la pieza y entonces brindaban nuevas reflexiones. Esto también ayudó a otros jóvenes a hacer labor comunitaria. Hubo algunos que hicieron conciertos, ayudaron a otros jóvenes en su banda para poder presentar sus piezas. También hay comunicación, porque la comunicación no solamente se basaba en lo que ellos estaban haciendo con sus técnicos en ese momento, sino la comunicación de buscar información, experiencias que sean similares para poder atender esa necesidad. Y con ello llevábamos al análisis y por ende al liderazgo por cada uno de los estudiantes. Esto es un ejemplo de una de las bandas que los muchachos ayudaron. Ellos no solamente se pusieron en el énfasis de estar en la universidad, sino que ampliaron y llevaron a las redes sociales sus proyectos. Y que además se lograba con esta dinámica, que el estudiante se prepare para realizar un evento especial, estar consciente de todo lo que necesita para poder realizar una presentación escénica, que es la idea de el TA334, que es la producción técnica. Pasa también por toda la experiencia de la planificación de un evento a presentar, que sería la preproducción. Promocionaban el evento, presentaban el evento, que ya sería la producción, realizaban a la vez labor comunitaria y luego analizaban el resultado, que lo completamos con una postproducción. Estas son algunas de las imágenes que utilizaban para las promociones. Fueron distintas piezas, obras teatrales, conciertos. Incluso hubo algunos que escribieron sus propias obras teatrales y las están ahora presentando en teatros más grandes fuera de la universidad, de forma profesional. En resumen, los estudiantes realizan sus propias propuestas de arte escénica, desarrollan sus conceptos, diseñan las piezas, crean los equipos para la pieza final del curso y sus piezas son presentadas al público general universitario, de modo que puedan pasar por la experiencia de producir un espectáculo con los debidos pasos para presentaciones. Algunos ejemplos de las piezas finales. Y como mencioné, estas piezas finales se basaron en conciertos, danza aérea, escenas teatrales originales y performance. Muchas gracias por tu atención. Y por aquí, este fue el proyecto que estuvimos trabajando el semestre pasado y el antepasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marister. Muchas gracias por traernos esta experiencia educativa desde las artes escénicas, muy interesante. Te invito igual a ponernos tu contacto en el chat para que podamos mantener el contacto. Bien, voy a pasar a dar la palabra a Galo Vázquez desde Ecuador. Buenas tardes y buenas noches con todos. Ya, compartir pantalla. Eh, bueno, mi ponencia habla un poco acerca de un proyecto de eh, investigación que estoy desarrollando en la Universidad Nacional de Chimborazo de Ecuador, que se titula Identificación de representaciones sociales, medio ambiente, comunicación, diversidad, género e imaginario social. Está orientado a producciones audiovisuales occidentales, latinoamericanas y ecuatorianas. Entonces es una investigación netamente teórica. em, que la trabajamos con estudiantes de un semillero de investigación de la carrera de comunicación de la universidad mencionada. Y bueno, justamente tuve oportunidad de compartirles este primer proceso en una ponencia anterior, justamente aquí en la Universidad de Palermo, porque habían acabado de aprobar el proyecto en mi universidad, entonces ahora les vengo a mostrar los primeros resultados. Eh, en cuanto a los objetivos del proyecto,
En primer lugar, el objetivo general dice que hay que examinar las producciones audiovisuales occidentales contemporáneas mediante un análisis narrativo, textual y semiótico para identificar categorías de representaciones sociales, comunicación, diversidad, género e imaginario social. Como objetivos específicos, en primer lugar, desarrollar una investigación bibliográfica. Eso se hizo más o menos toda la última mitad del año pasado, una investigación bibliográfica y a través de instrumentos como fichas de análisis y cuestiones así, en las cuales pudimos elaborar un compendio de documentación que después nos sirvió para hacer una publicación de corte teórico. En segundo lugar, teníamos la deconstrucción del corpus de análisis seleccionado para identificar categorías de análisis y después ya implementar estas categorías de análisis en artículos científicos. Entonces, es justamente donde nos encontramos en este momento. Los artículos científicos han sido enviados a algunas revistas académicas y bueno, algunos de ellos han sido publicados y algunos se encuentran en estado de revisión. Y finalmente, el tercer objetivo es contribuir a la transferencia de conocimientos, que es un objetivo que lo haremos en la última mitad de este año, en cambio, sí, para ya finalizar el proyecto justamente. Entonces, la metodología que hemos utilizado para realizar este proyecto es el método analítico sintético. La técnica que hemos utilizado en su mayoría es la técnica de análisis de contenido. Es un proyecto netamente teórico en el cual hemos aplicado estas herramientas metodológicas para extraer resultados. Entonces, como les mencionaba, tenemos algunas investigaciones que se han desarrollado, justamente lo que les quería comentar el día de hoy. Em, la, la investigación parte desde el ámbito general y va hacia lo particular. Lo general me refiero al ámbito de la cinematografía occidental. Entonces, justamente empezamos explorando el ámbito del feminismo desde los documentales de Agnes Varda, que fueron estrenados en el siglo XXI. Esta investigación científica fue enviada a una universidad la Universidad Complutense de Madrid, a la revista Investigaciones Feministas, y es una investigación que aborda tres de los últimos documentales de Agnes Varda y a través de la aplicación de la teoría interseccional, un poco analiza cómo se desarrolla el ámbito del feminismo en estos documentales mencionados. Realmente es una investigación sumamente interesante que la pudimos desarrollar con dos estudiantes de la carrera de comunicación que realmente se personaron y trabajaron mucho la parte metodológica y desmembraron un poco lo que es la teoría interseccional para desde allí poder determinar algunas categorías de análisis que finalmente pudieron aplicarse en estas tres películas de Barda. En segundo lugar, y también funcionando con el semillero de investigación, trabajamos una metodología comparativa para analizar villanos y heroínas en películas de Disney y tomamos una película de las primeras películas que se estrenó en Disney, que es el caso de La Cenicienta y la última estrenada que es Wish. Una, digamos, investigación que no estaba contemplada realmente dentro de los objetivos del proyecto, pero que verdaderamente querían trabajarla las estudiantes y querían llevarla, justamente ellas están por finalizar su carrera, entonces quieren llevarlo a su tesis, si quieren ampliar esta investigación, entonces necesitaban tener esto como punto de partida, como exploración teórica y también para poder determinar algunos resultados de aquí. Entonces también ha sido presentada en una revista científica. Los que nos encontramos trabajando en este momento, ya bajando un poco al ámbito al ámbito que les comentaba de Ecuador y Latinoamérica, analizamos también el ámbito de la migración como uno de los componentes importantes, digamos, dentro de las representaciones que necesitábamos analizar. Entonces, aquí lo que queremos ver es en tres películas ecuatorianas cómo se refleja esta cuestión de la migración, cómo se mira, cómo se observa también, como les comentaba, es análisis semiótico, es análisis narrativo y en este caso vamos a hacer justamente eso, análisis
de la estructura narrativa y análisis de personajes para ver cómo desde allí se puede entender la migración. Entonces, como les comento, es un artículo que estamos trabajando en el momento. Y después de estos dos últimos artículos, este se llama Representación del empoderamiento femenino en el cine latinoamericano contemporáneo, análisis de protagonistas femeninas y su impacto en en la percepción de género y la cultura. Entonces aquí lo que pretendemos trabajar es el ámbito del cine latinoamericano, ¿no? Como les decía, ir bajando del occidental al latinoamericano y finalmente el ecuatoriano. Aquí en el ámbito del cine latinoamericano queríamos abordar películas que tengan un componente fuerte, un componente femenino fuerte. Entonces, desde allí queríamos explorar cómo se generan estas representaciones, estas miradas acerca de la mujer. Eh, y entonces tenemos estas películas que se llama Pájaros de Verano, teníamos XXY de Argentina y La Teta Asustada de Perú. Entonces estas tres películas las estamos analizando y estamos sacando nuevamente, ¿no es cierto?, a través del análisis de contenido, extrayendo categorías para de allí obtener resultados teóricos acerca de esta cuestión. Y finalmente, un tema que nos interesaba mucho también es el ámbito del medio ambiente. Entonces, la investigación que apenas estamos comenzando en este momento es esto de interpretaciones cinematográficas de la naturaleza o análisis de la relación entre el medio ambiente y el cine latinoamericano contemporáneo. Entonces, esta exploración tiene, digamos, muchas connotaciones fuertes acerca de la relación que existe entre el medio ambiente, una conexión bastante directa que tienen algunos autores para retratar al medio ambiente en el ámbito latinoamericano. Entonces, nuestra intención, justamente como en las anteriores investigaciones, es explorar esta situación y ver cómo se representa. Nada más, esta es mi ponencia. Les quiero agradecer a todos por su atención. Una buena tarde. Muchísimas gracias, Galo. Gracias por hacernos este recorrido investigativo de las representaciones sobre lo latinoamericano o de los latinoamericanos y de las identidades latinoamericanas. Muy interesante. Te invito, por favor, a compartirnos estas investigaciones si ya las tienes publicadas o alguna de ellas, al menos para que conozcamos un poco más de tu trabajo. Muchas gracias. Ahora voy a pasar a Juan Vélez desde Argentina también. Buenas, ¿se escucha ahí? Sí. Sí, perfecto, Juan. Bueno, ahí comparto entonces. Bueno, antes que nada, gracias bueno, por el espacio, muy contento de escuchar y la verdad que, bueno, súper interesantes todas las ponencias, todas las presentaciones. Yo tal vez voy a ser un poco más desordenado porque no tengo tan rigurosamente preparado un esquema, pero tengo acá algunas placas que voy a ir pasando. Bueno, mi nombre es Juan Belli, soy de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. eh, y voy a hablar un poco de una experiencia de investigación que estamos llevando a cabo, que se desprende de mi práctica docente en en la cátedra de Guión 3 de la carrera de Artes Audiovisuales, en donde un poco como se resonaban ahí algunos temas que tienen que ver con la representación, con el modelo de representación, con las perspectivas de análisis, a veces desde lo estereotípico, cómo podemos pensar otras variables en las instancias de escritura, ¿no? La proyección audiovisual, la potencialidad audiovisualizable que planteamos a veces en ejercicios concretamente desde lo práctico, desde el planteamiento didáctico, desde transposiciones didácticas, para poder pensar a las grandes categorías y cuerpos conceptuales con los que trabajamos a veces en el ámbito académico de una manera más apropiativa, más aproximativa, más praxeológica. Y en este sentido, un debate siempre vigente, creo yo, que es una problemática poder discutir y problematizar estas grandes dicotomías de sentido, férreas dualidades polarizadas del pensamiento como forma y contenido, centro y periferia, más atendiendo la representación a los modelos de representación estereotipados del cine latinoamericano y argentino, teoría y práctica, más desde las metodologías de enseñanza, y mucho de eso de alguna manera lo echamos a rodar y lo ponemos en juego en la cátedra de Guión 3 cuando pensamos estrategias de escritura, consignas áulicas, para poder poner el foco en la dimensión poética, en la función estética, en estrategias de escritura como la de la escritura invisible, que justamente ponderan poder pensar a la escritura como proyección audiovisual
haciendo más énfasis en lo estrictamente cinematográfico y en cómo desde el lenguaje podemos encarnar esos tópicos, esos temas y esas proyecciones de sentido que trascienden a lo estrictamente temático, a la acotación temática. En la cátedra de guión 3 trabajamos con transposiciones o adaptaciones, como más coloquialmente llamamos, que parten de obras fuentes literarias, entonces es muy usual siempre de alguna manera batallar y poder revisitar estos grandes, como decía recién, ¿no? Grandes cuerpos conceptuales academicistas, estas grandes fórmulas de manual, esta cuestión del eje fidelidad-traición con el que a veces nos topamos cuando tratamos de encarar procesos de apropiación y de transposición partiendo de obras fuentes literarias que a veces tienen cierto halo de reverencialidad, están sacralizadas y de alguna manera tenemos que, entre muchas comillas, traicionarlas para poder apropiarnos de ellas y poder pensar, como yo tomo un poco acá en varios de los análisis más escritos que vengo llevando a cabo, esta terminología y estas categorías conceptuales desde Silvia Brusilovsky, pensar desde el buen sentido, tomando esos planteamientos provenientes del sentido común, torciendo y extrañando un poco esas concepciones que tenemos tan enraizadas y arraigadas del sentido común, y desde el pensamiento crítico como una forma de entender a los grandes cuerpos conceptuales como recursos, como herramientas para empezar a construir. Para no tener que siempre esas películas, los casos, las producciones, inclusive lo que hace las producciones de estudiantiles de los primeros años de la carrera de artes audiovisuales, no tener que hacerlos cuajar o encuadrar dentro de esas grandes etiquetas conceptuales que a veces se vuelven demasiado taxativas como compartimentos estancos y absolutos, y poder dar vuelta, torcer un poco esa perspectiva y bajar a tierra de alguna manera esos grandes cuerpos conceptuales para partir desde allí y entenderlos como recursos. Entendemos que eso es un problema siempre de criterios metodológicos en los que a veces inconscientemente, de manera automatizada y tecnicista como docentes también caemos en la trampa, por decirlo de alguna manera. Y yo tomaba acá algunas referencias de grandes consultoras de guión como Linda Seeger, que habla mucho, tiene un libro dedicado a la escritura desde la adaptación audiovisual, y estas perspectivas que no dejan de ser esencialistas, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, cuando le preguntaron a Miguel Ángel, leo una cita, ¿cómo era capaz de esculpir un ángel tan bello? Contestó, el ángel está ahí encerrado en la piedra. Yo simplemente elimino de ella todo aquello que no es el ángel. El adaptador elimina todo aquello que no es el drama, de forma que al final permanezca la esencia del drama que está en el interior de otro material. Y justamente algo que como docentes, en el quehacer docente cotidiano, siempre tenemos que poder replantearnos y cuestionarnos, es esto de la dimensión semántica, el peso simbólico de las palabras y los términos que utilizamos, las etiquetas y las categorías conceptuales y teóricas. Justamente hacia acá tenemos a grandes autoras indiscutidas que nos hablan de simplificar, de extraer, de clarificar la trama, o de justamente, como dice en esta otra placa, eliminar esas resonancias en pos de que la historia se entienda, la trama se entienda de manera más unilineal, de manera más clara, de manera más explícita. Yo ahí me pregunto, ¿qué pasa con la polifonía audiovisual, con la multiplicidad de recursos y de posibilidades que nos ofrece la materialidad del lenguaje, la materia prima audiovisual, la sutileza sensible, la percepción sensible, la dimensión poética del audiovisual? ¿Es que acaso la autora nos habla de renunciar a lo único que es verdaderamente propio y específico de la polifonía cinematográfica? Hacernos esas preguntas me parece que pueden ampliar muchísimo más nuestras posibilidades y potencialidades con el cine, inclusive desde la escritura, que es una materialidad y una entidad semiótica diferente. Nosotros trabajamos mucho con algunas categorías, como la de la noción de escritura invisible, que yo la retomo acá desde Carrier y Bonitzer, la idea de pensar articulaciones de escritura audiovisualizante, cómo poner el foco en la dimensión poética, entendiendo las articulaciones y las resonancias y las reminiscencias de la materialidad del lenguaje con los marcos contextuales, con un marco sociocultural, pero cómo sugerir decisiones estrictamente realizativas de manera no necesariamente explícita en la propia escritura. Y trabajamos acá con algunos ejemplos, como por ejemplo hacer mención a darle un lugar a figuras retóricas que transmiten matices, que transmiten texturas, que transmiten otros modos de entender la potencialidad del audiovisual.
haciendo tal vez lugar a recursos estrictamente cinematográficos. Se acentúan matices, ritmos, resonancias, figuras retóricas y marcas textuales que no atentan contra la fuerza evocativa de lo que damos en llamar guión cinematográfico. Hace poco leía esta frase y me pareció interesante traerla para la presentación de hoy, de Silvina Ocampo, que creo que un poco se conecta con esto que estoy planteando, ¿no? Ciertas posturas nos hacen creer en la felicidad. A veces estar acostada me hizo creer en el amor. Y ahí me llevaba a preguntarme cómo nos cuesta, tanto desde el rol docente, y lo pienso también como artista, como investigador, cómo nos cuesta partir desde el nivel de la percepción. Cómo nos olvidamos de que el cine es primero y ante todo la expresión de los cuerpos como experiencia estética, como percepción sensible, como percepción formal. Y eso creo que poner el foco, poner la mirada en esa perspectiva de alguna manera desestereotipante, que busca correrse de esa mirada siempre de culmine colonialismo cultural, porque el colonialismo terminó, pero la colonialidad se sigue de alguna manera expandiendo y proyectando a través de marcas que nos llevan a veces a la desmarcación, al exotismo, a la exotización desde la representación audiovisual, esos imaginarios como museológicos y esas miradas estigmatizantes que a veces cargan, ¿no?, con esos imaginarios en la representación del cine latinoamericano. Creo que poner el foco en las clases sobre escritura audiovisual, sobre escritura con proyección audiovisual, es una cuestión primordial a la que tenemos que siempre atender. Y para cerrar, leo una frase que también me parece que sintetiza bastante esta perspectiva de análisis de dos docentes de la facultad, Daniel Belinche y Mariel Ciafardo. Si aceptamos la idea de que las obras de arte están fundadas en una relativa distancia de aquello a lo que aluden y que el estilo de la obra está determinado justamente por las convenciones de ese distanciamiento, queda clara también la diferencia entre estilo y estereotipo, como para abrir también el juego a otros conceptos, insistiendo con esto de pensar la dimensión semántica y el peso simbólico de las palabras. Hablamos de esencia, hablamos de alma, hablamos de espíritu, hablamos de identidad como algo estanco y absoluto, y creo que hay que abrirle más el juego a otros términos más loables, más amables, más creativos, más flexibles, como estilo, como modo de hacer, como lectura, como identidad de estilo situada y no una identidad estereotipada y esencialista. Bueno, esa es un poco mi propuesta. Les invito luego a seguir indagando si les interesa en otras investigaciones. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Juan. Muy, muy interesante tu propuesta y realmente enriquecedora para realmente borrar esta estereotipación de lo latinoamericano que es tan urgente hoy en día. Muchas gracias. Bueno, voy a pasar con Jerónimo Reyes, que nos habla desde Venezuela. Está silenciado, Jerónimo, no te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿qué tal? Buenas Bien, noches. yo les voy a dar el discurso lumínico en Dramo. La iluminación escénica cumple una triple función en el edificio teatral: expresiva, plástica y funcional. Con la presente investigación proponemos un acercamiento al discurso lumínico de la Agrupación Venezolana de Teatro Danza, Dramo. La creación de un discurso lumínico puede venir explícito o implícito en el texto teatral. Sin embargo, es en la representación escénica donde cobrará vida a través de la dramaturgia de la luz a desarrollar, siendo la luz un elemento intangible, así como sus distintos ángulos que nos revelarán las acciones y las formas escénicas, aunado a la psicología del color, que influenciará en nuestro estado de ánimo, una composición plástica y que terminará la visual selectiva. Así los espacios dramáticos y diegéticos van a ser creados. Mientras que para el tiempo dramático y escénico se consideran tanto la música como el decorado verbal, conforme a todo lo anterior. La concepción del investigador español José Luis García Barrientos entiende que el uso de la iluminación en un escenario formula espacio y tiempo, plantea el concepto de espacio como elemento constitutivo de la construcción dramática. Barrientos, 2012, 140. De igual manera, la idea de tiempo como es el momento para el estudio del modo dramático de representación. Barrientos, 2012, 97. Él mismo considera unas subdivisiones para ambas nociones. Espacio dramático,
con manera específicamente teatral, representar los espacios ficticios del argumento en los espacios reales disponibles para su escenificación. Espacio escénico es el espacio real de la escenificación, el espacio teatral representante, con formas que varían según las diferentes épocas y culturas y plasmaciones concretas distintas en cada teatro, edificio particular. Y para el tiempo, tiempo diegético. El tiempo significado fábula, mentalmente recluido por el espectador. O argumental es el plano temporal, marca la totalidad del contenido. Tiempo de la ficción en toda su amplitud, tanto de los sucesos mostrados como referidos. Tiempo dramático, el tiempo estrictamente representado del drama, de carácter artístico o artificial, y culta de la relación que contraen entre sí los anteriores. Habrá que entender la duración dramática como la forma de resolver la desproporción entre la fábula o aumento, 2 años, por ejemplo, y la de la escenificación, 2 horas, por ejemplo. Por tiempo dramático, pues, hay que entender los procedimientos artísticos que permiten representar el tiempo del macrocosmos argumental en el tiempo del microcosmos escénicos. El tiempo escénico, tiempo pragmático, realmente vivido de la escenificación, o más precisamente escenificado, puesto en escena. Es el tiempo representante y pragmático del tiempo real o realmente vivido por actores y espectadores en el curso de la presentación. Dichas especificaciones serán las utilizadas para el análisis de los discursos lumínicos, así como su posible estructura que los conforma. La metodología queda confirmada de la siguiente manera. Delimitamos primero el lugar escénico utilizado. Luego se conforma en su totalidad el espacio dramático, tipos de reflectores, ángulos y posibles colores utilizados, según las acciones escénicas. Seguidamente, los posibles efectos anímicos que pueden causar en el espectador. Y finalmente, hablaremos del tiempo diegético y dramático. Para el análisis de las obras, nos basamos en el registro audiovisual de las mismas. Por tanto, estamos siendo guiados por la visión de la cámara, así como el encuadre de la misma, y desde allí haremos el análisis. Y cuando hablamos de discurso ilumínico, ampliamos el sentido práctico de la iluminación, que solo hace que veamos lo ocurrido en escena. Estamos indicando el proceso de reflexión y creación con el cual se concibe el desarrollo de la luz en escena, así como su estructura de montaje en la cual se le da corporeidad a los volúmenes y al escenario. Se busca crear composiciones que apoyen las sensaciones en el espectador, manejando un evento que es intangible a los ojos. Espuma de champán. La presente obra es una antología de piezas creada por Miguel Izas entre 1992 y 1994 para el Festival de Jóvenes Coreógrafos, funcionadas luego en un solo planteamiento escénico, cuyo diseño de iluminación corresponde a David Blanco. Estrenada el 21 de septiembre de 1995 en el Hotel Mar de Macuto. Argumento de la pieza. En un hotel abandonado, trazos fugazos del imaginario de Miguel Izas viven los posibles momentos emotivos sucedidos dentro de ese lugar ruinoso. El espacio. El espacio tónico será el antiguo Hotel Miramar de Macuto. El espacio escénico tiene aproximadamente 14 metros de ancho por otros 14 metros de profundidad. En el piso original del hotel hay un mosaico de aproximadamente 8 metros de diámetro. Desde la parte más alta del mosaico, visto desde la zona de público o donde la cámara de video está ubicada, ha de tener 2 metros de profundidad más, hasta la embocadura de los telones, desde allí otros 2 metros más de profundidad entre telones. Finalmente, sobre un telón de fondo con la palabra Miramar pintada, cae en forma curva un telón blanco. Espacio dramático. Se dividirá en estos dos espacios, la zona del mosaico y la zona del telones. Propuesta lumínica. Escena 1, postales de oro. La obra inicia con los intérpretes entrando al diámetro del mosaico, caminando lentamente paz de la música. De esta manera, remiten a un tiempo dramático de un periodo anterior al actual, reforzado con el vestuario de una época. Solo está iluminada la zona del mosaico. Al principio, la intensidad de las luces no nos permite ver con claridad los roles de los intérpretes, motivados por los ángulos de contraluz, proporcionan más carácter y volumen a los cuerpos. De esta manera, el sol que se aprecia es la de seres no definidos, extraídos de alguna ilustración. Dichos contraluces posiblemente coloreados con algún corrector de temperatura, quizá el LI 201, en Fresnel o en reflector tipo par con filtro difusor de luz, más el corrector.
Están ubicados en el balcón, que se encuentran en una altura aproximada de 10 metros. En la medida que los intérpretes van llegando al centro, acompasados con el aumento musical, se incrementa la intensidad de la iluminación por medio de las sombras creadas en el cuerpo. Percibimos luces en ángulos contradiagonales y calles en reflectores par, lado derecho e izquierdo, así como un lico Alman 1KL grados. Estos últimos se dejaron ver en el video en otra escena, por el lado izquierdo, a una altura aproximada de 2 metros, 2 metros 50 centímetros. Hay poca iluminación frontal. Los rostros revelan mejor el ángulo que fue utilizado, el frontal cenital. De esta manera, se acentúan los contrastes que reflejan el carácter fantástico de cada uno de ellos, propiciando en el espectador quizás fascinación por la cercanía con estos intérpretes pertenecientes a otra época, con quienes no hay contacto directo mientras realizan la representación. Apreciamos que hay luz en lámparas propias del hotel, así como velas y candelabros, para apoyar la composición plástica visual. Al momento de tema musical, la densidad lumínica desciende. Los intérpretes se agrupan más en el centro. El espacio dramático creado por la iluminación junto con el tiempo escénico remite la idea de una foto viviente, en la cual los intérpretes vocalizan. En el tercer cambio musical, la intensidad en las luces sube, pero esto dura poco tiempo, ya que los intérpretes van saliendo del mosaico mientras las luces van bajando de intensidad progresivamente. De esta manera termina mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jerónimo. Muy interesante también que nos hagas pensar en lo lumínico como un acto discursivo igual, ¿no? Como un actor más de la escena. Muchas gracias. Ahora voy a dar paso a Jaime Andrés Tautiva desde México. Hola, buenas tardes. Hay que entrar a presentar. Un momento, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo soy Jaime Tautiva y les voy a presentar mi proyecto de investigación hecho entre la maestría en Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es llamado el cine mexicano de la época de oro, y su influencia en la violencia cultural en Colombia. Entonces, ¿en qué consistió esta investigación? En el análisis de la representación de la mujer a través de los personajes femeninos de las 5 películas mexicanas más populares en Colombia entre 1937 y 1957, años en los que se convergieron 2 épocas de oro: la época de oro del cine mexicano y la época de oro de los cinemas en las ciudades colombianas. ¿Qué se analizó? Se analizaron los discursos, las representaciones femeninas o imágenes arquetípicas, principalmente bajo la dualidad de la buena y la mala mujer. También se analizaron estereotipos, los cuales pueden fomentar creencias y actitudes que justificaron actos de violencia hacia la mujer. Y también se buscaron las réplicas en Colombia a través de material gráfico como avisos de prensa, historietas, avisos de películas y textos que generan imágenes mentales como chistes, comentarios, incluso letras de canciones. Entonces, durante la etapa de planteamiento del problema de la investigación, se revisaron problemáticas presentes en Colombia y se identificaron problemas relacionados con la violencia intrafamiliar y hacia la mujer. Entonces, durante la revisión de literatura, en esta etapa de la investigación, se identificó que Colombia tenía un alto nivel en cuanto a feminicidios, el tercero en América Latina después de Honduras y de México. También se identificó indicadores de violencia estructural comunes entre los 2 países, entre México y Colombia, como altos niveles de impunidad ante los crímenes contra la mujer, y también se identificó similares representaciones en productos culturales donde la mujer es objetivada o cosificada y tiene una gran influencia de la narcocultura. Cuando se comenzó a analizar el trasfondo histórico, identifiqué una fuerte presencia del cine mexicano en Colombia
en su época de oro, entre 1937 y 1957, y luego en la década de los 60 y hasta los 90, una fuerte presencia que se sostuvo, pero más a través de la televisión, no tanto del cine. Y esto llevó a mi pregunta de investigación: ¿se podría considerar el cine mexicano de la época de oro como un factor influenciador en la violencia cultural hacia la mujer en Colombia? Y pues para responder a esta pregunta se debía primero reconocer el contexto social colombiano en el que el cine mexicano de la época llegó a participar en la cultura. Se tenía también que identificar discursos, imágenes arquetípicas y estereotipos en estas representaciones. También se debía reconocer creencias y actitudes que estos impulsan. Debíamos también identificarlos en la cultura local y, por último, proponer una estructura conceptual para el desarrollo de productos de divulgación, de la investigación y de sus hallazgos. El primer elemento que busqué desglosar fueron las dinámicas de la violencia. De ahí tomé como marco el triángulo de la violencia, el cual categoriza los tipos de violencia según su visibilidad y normalización en la sociedad. Me concentré en la violencia cultural, que se refiere a los aspectos de la cultura que puede usarse para justificar y legitimar los otros tipos de violencia. Después entré al territorio de la teoría de la imagen con los modelos icónicos, especialmente los arquetipos y los estereotipos, los cuales hacen parte de las imágenes perceptuales y mentales dentro de la clasificación de J.W.T. Mitchell. Posteriormente también exploré el proceso de respuesta arquetípica, en el que el arquetipo como elemento abstracto se manifiesta a través del sustrato, que en este caso es la cultura, y para esto es necesario profundizar también en el carácter de las imágenes image, que son representaciones de la forma e ideas mentales que esperan encarnarse en soportes materiales, físicos y concretos, que son las imágenes picture. Para la selección de los filmes del corpus se hizo una recopilación de datos del libro de contabilidad de Pelmix, el principal distribuidor de cine mexicano de la época, el cual amablemente fue facilitado por el doctor Alberto Flores Malagón, profesor asociado de la Universidad de Ottawa, Canadá, y se realizó la revisión, compleción, el cálculo de la información para determinar el escalafón de las películas de mayor recaudo en taquilla. También para las películas entre 1937 y 1943, periodo que no cubre el libro de contabilidad, se hizo una revisión de literatura para encontrar las películas más relevantes durante esta época. El proceso de análisis comenzó con un proceso de análisis crítico del discurso que consistió más o menos en una codificación, el cual llega a distinguir los discursos y narrativas. En ellos se encuentran los modelos icónicos presentes en forma de imágenes arquetípicas y estereotipos que forman en las personas creencias y actitudes. Se buscaron aquellas que justificaban la violencia hacia la mujer y finalmente se buscó su presencia en el material local colombiano. Como conclusiones, llegamos a que las representaciones femeninas en los elementos del corpus impreso y cinematográfico efectivamente compartían estereotipos. Por la naturaleza de los fenómenos sociales no era posible encontrar una causalidad directa entre ambos objetos de estudio, pero por el impacto del cine mexicano en la cultura popular de la época, es posible reconocer la influencia ejercida por representaciones hechas en México. Esto se evidenció porque había más de una producción mexicana estrenada por semana durante 12 años, una amplia vigencia por rotación en teatros de diferentes categorías, también que el cine mexicano era el único medio audiovisual existente hasta finales de la época del 1950 y era el espectáculo predilecto de los colombianos en la época. Y también estas representaciones entraron a reafirmar y a vigorizar estereotipos y creencias y actitudes ya existentes. Había una afinidad y una aceptación de los contenidos del cine azteca por parte de los colombianos. Esto llegó a llevar a la respuesta
a la pregunta de investigación. El cine mexicano de la época de oro como medio de comunicación de discursos y estereotipos que permearon la cultura colombiana se puede considerar como uno de los muchos factores influenciadores en la violencia cultural hacia la mujer de la época, el cual es un fenómeno multifactorial. Y por último, se realizó una estructura para el desarrollo de productos culturales, como libros, cursos, ciclos de cine, y en este caso se hizo un episodio piloto para una serie documental donde difundo la investigación de los hallazgos, y este lo pueden encontrar en YouTube, y bueno, posteriormente les estaré enviando el enlace. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jaime. Muy, muy interesante también tu investigación y tiene mucho que ver con lo que nos dijo Juan también sobre esto de los estereotipos y romper con esos esquemas en lo latinoamericano, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Muy Gracias a interesante ustedes. y te invito a compartirlo por el chat para que podamos ahondar más en tu investigación. Bien, ahora voy a pasar a presentar a Miguel Nigro y Alicia Vera desde Argentina. Sí, se me escucha, ¿no? Perdón. Ahora sí, perfecto, Miguel. Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Negro y queremos agradecer especialmente esta posibilidad que brinda tanto el foro como la Universidad de Palermo para hacer encuentros de intercambio y de difusión de investigaciones. Nuestra ponencia se titula Conclusiones parciales para el desarrollo de un modelo aplicativo entre los sistemas de producción y la escenografía, dirigido específicamente al campo teatral. Este es un proyecto de investigación radicado en el Instituto de Investigación del Departamento de Artes Visuales de la UNA, la Universidad Nacional de las Artes. Lo dirigimos conjuntamente con Alicia Vera y el equipo de trabajo se completa con Gabriela Ciacia, Florencia Tutusaus, Luciana Viñas y Camila Chicone. Bueno, también quería destacar que el marco en donde se desarrolla y se generó el proyecto es la licenciatura de escenografía de la UNA y específicamente el taller proyectual de escenografía teatral que tiene 5 niveles y es una de las asignaturas troncales de la licenciatura y cuya titular es Alicia Vera. Esto en realidad es un proceso para nosotros investigativo que iniciamos en el 2015 y nos concentramos en detectar las problemáticas que siempre la práctica presentaba entre escenografía teatral y sistemas de producción. Sistema de producción que está puesto en plural porque nos detuvimos en 3 subgrupos básicos, que es la producción oficial, la producción en el marco comercial y la producción en el marco alternativo de teatro alternativo. Un primer proyecto estuve dedicado al teatro de prosa y uno en segunda instancia al teatro musical exclusivamente. En este último proyecto, que también concluyó y ya estamos iniciando la segunda parte, nuestro objetivo es diseñar un modelo preliminar de análisis teórico aplicable a la práctica de la escenografía teatral, justamente para resolver la problemática a veces conflictiva que se plantea entre producción y creación estética, objeto estético en sí, en tanto resultado escenográfico. Repaso o apunto acá brevemente cuáles fueron los ejes metodológicos. Por un lado, la observación directa de obras de diversos géneros y justamente en diversos sistemas productivos, así como la participación activa y pasiva en procesos de creación y producción. Esto obviamente que formó un campo de estudio amplio, y la revisión bibliográfica que por otro lado es bastante escasa en lo específico. Brevemente, acá también señalo algunas actividades, ya Alicia va a pasar a detallarlas con más claridad, que se basaron en la búsqueda y análisis bibliográficos, entrevistas con los involucrados,
en los proyectos, el relevamiento de espacios escénicos, o sea, de salas específicamente, y análisis de representaciones teatrales, además de, por supuesto, reuniones regulares para evaluar el proyecto y, y poder bueno, seguir con sus avances. Bueno, ahora le paso la palabra a Alicia para que continúe detallando la exposición. Bueno, nosotros confeccionamos una ficha de relevamientos de espacios escénicos, en donde no solo relevamos las dimensiones del escenario, sino también, como se puede ver, la planta de luces, el espacio de los costados del escenario, como los hombros, los espacios de guardado, las dimensiones de las puertas por donde iban a entrar los elementos escenográficos, la capacidad de esa sala, así como también la cantidad de funciones que se realizaban de ese espectáculo. Nosotros en el 2018, a modo de ejemplo, analizamos estas obras de teatro, como El violinista en el tejado, Tommy, que pertenecen al sistema de producción comercial, Norma, que se realizó en el Teatro Colón, y Divino Amore del Teatro de la Ribera, que corresponden al sistema oficial. También diseñamos una ficha para análisis de espectáculos, en donde lo primero que hicimos fue volcar del programa de mano la ficha técnica con todos los profesionales que intervinieron en las puestas en escena. Hicimos un análisis de los aspectos estéticos y de los aspectos productivos, describiendo la escenografía y la producción, y también detallando los aportes, fortalezas y debilidades de ambos aspectos. Y como ven, también sumamos algunas imágenes sobre los espectáculos y la crítica. También confeccionamos cuestionarios para los diferentes profesionales a los que entrevistamos, donde les preguntamos quiénes los convocan para el trabajo, cuál es o por qué motivo acepta ese trabajo, cuál es la problemática que se presenta, y al finalizar le sugerimos una reflexión o un aporte al tema que nosotros estamos tratando. En la actualidad, las actividades consisten en ordenar y procesar toda la información y la documentación, en hacer un desglose y una clasificación de todas las entrevistas a los distintos profesionales, una identificación de la visión de cada profesional desde su expertise y, por supuesto, la participación en jornadas y congresos y encuentros de investigadores. Los temas principales que surgieron se sintetizaron en estos 5 ejes que afectan las propuestas creativas durante el proceso, a los que me referiré escuetamente más adelante. Estas variables se examinaron en los 3 sistemas de producción, se extrajeron palabras claves que nos permitieron obtener un marco conceptual para continuar en una segunda instancia en un análisis pormenorizado. Se aplicó el sistema FODA, que es un modelo de análisis de las ciencias sociales, que examina las particularidades de un proyecto, reconociendo sus fortalezas y debilidades y sus amenazas y oportunidades. La identificación de estas condiciones contribuye a planificar una estrategia a futuro. Nosotros vimos que los recursos económicos es el eje sobresaliente, afecta directamente a la escenografía, a mayor disponibilidad hay mayor libertad y a menor disponibilidad hay mayores restricciones. La escasez o la carencia es una dificultad, pero también la deficiencia administrativa es una debilidad. Por ejemplo, en el sistema oficial, la burocracia puede afectar el resultado escenográfico. En el sistema comercial vimos que la operativa es totalmente diferente. Detectamos palabras como inversión, rentabilidad,
ganancia y éxito. La planificación se realiza a partir de cronogramas que tienden a la prevención y a la eficacia. El sistema alternativo presenta diferentes particularidades en sus modos de producción y de creación escenográfica. Influyen la infraestructura de la sala, el tiempo de armado y desarme de una escenografía, la convivencia con otros espectáculos y los espacios disponibles. Es un sistema semiabierto que es mucho más flexible, donde el plan de trabajo es tentativo, por eso la comunicación grupal debe ser eficaz. La experiencia denota que hay que estar abierto en forma individual o grupal para nuevos descubrimientos, y también aparecen soluciones innovadoras como la utilización de material de desecho, de reciclaje, que enriquecen la estética escenográfica, aunque no es una constante. La conformación de equipos se da entre artistas y técnicos que son liderados por el director y el productor. Este liderazgo tiene que ser sólido para construir una comunicación clara y eficiente. Y otro elemento importante que vimos son los vínculos profesionales que se han determinado con experiencias laborales anteriores, que esto afianza al equipo de trabajo. La característica esencial para optimizar el trabajo es la experiencia, dado que no existe una metodología. El profesional debe ser versátil, capaz de resolver diferentes proyectos y desafíos, considerando el espacio, la propuesta, los recursos disponibles y un presupuesto determinado. La creatividad, su adaptación y la buena disposición serán indispensables para concretar el diseño, teniendo en cuenta la eficacia y la factibilidad del mismo. Bueno, doy entonces por finalizada aquí nuestra ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias, Miguel. Muy interesante la propuesta que están realizando y ya quisiéramos ver los resultados finales pronto. Los invitamos a compartir sus datos por el chat para que podamos mantenernos en contacto. Finalmente Muchas gracias. No, a ustedes, por favor. Finalmente voy a presentar a Andrea Mardiquian desde Argentina. Bueno, buenas noches a todos. Justo les iba a pedir a los compañeros, a Miguel y a Alicia, que me dejaran un contacto, porque un poco lo que estoy investigando puede tocar algunos puntos de los que ustedes expusieron recién, y también me puede servir algo del material de ustedes como para estado de la cuestión y para algún que otro sostén de datos y teórico. Bueno, gracias a la universidad por este espacio que nos da. Es muy enriquecedor para todos. Investigar siempre es una tarea en equipo, pero cuando se abre así a otros países, uno entiende, ¿no? Cómo por lo menos Latinoamérica se viene desplegando en el tema audiovisual. En mi caso es el teatro, pero bueno, siempre están hermanados con lo audiovisual. Así que gracias a la universidad y gracias a todos los compañeros que trabajan, sabiendo también que la investigación es un trabajo, ¿no? Que nos lleva mucho tiempo, pero también mucho gusto. Bueno, un poco decía que estaba de la mano de Miguel y de Alicia, porque estoy iniciando, y de hecho voy a entregar en los primeros días de marzo el proyecto de investigación, así que no tengo mucho para mostrar. Ahora después les voy a compartir un documento, pero primero les quiero contar un poco de qué se trata. Un proyecto que en realidad me lo inspiró un docente que se llama Rubens Gallardo,
que es un docente de una maestría que estoy haciendo en gestión cultural en la Universidad de Buenos Aires. Rubens es antropólogo y es doctor de filosofía, y él se ha dedicado mucho a, digamos, su tesis doctoral tiene que ver con el teatro independiente, alternativo en los años 80, pero él tiene dentro de sus líneas de investigación una dedicada al teatro alternativo y sobre todo a la precarización del teatro alternativo, ¿no? Que es un tema que es central a la hora de entender, un poco como lo decían los compañeros, cómo es la producción finalmente de esos circuitos. El título del proyecto de investigación se llama Supuestos que operan en la precarización de las condiciones laborales de actores y actrices en la gestión del teatro alternativo en la ciudad de Buenos Aires, a partir de noviembre del 2020, que es cuando ¿no? volvió el teatro luego de la pandemia. Un poco para retomar desde ese lugar, pero hay algunas cuestiones que están y existen desde incluso los 80. Rubens habla de industrias culturales y habla de industrias creativas, que son dos conceptos fuertes que nos permiten pensar la gestión, ¿no? Dentro de una ciudad con con tanta oferta artística como es la ciudad de Buenos Aires, al mismo nivel que Nueva York, que Londres y que París, por lo menos en el ámbito teatral. Nosotros tenemos un circuito comercial, un circuito oficial y un circuito alternativo con creaciones vastísimas, algunas más cercanas ya al teatro comercial porque van teniendo mayor producción y otras con muchísima precarización de producción. Pero un poco lo que me interesa es explicar a partir de lo que dice Rubens, y es un poco a donde a donde va a ser foco el principio de la investigación, es que, bueno, existe un modelo ideal, por lo menos para él, sobre todo porque subsiste en el tiempo y además porque es el que ha sido siempre el referente de los otros modelos, que es el modelo comercial, ¿no? Y este modelo comercial, ahora sí voy a compartir pantalla, a ver si recuerdo cómo era. No, ¿cómo era? Ahí está, perdón. Eh, mm, mm. Ahí voy, ¿eh? Tiene características, ¿lo ven? Es un Word, no sé si se llega a ver. Se ve ¿Se ve? perfecto. Ah, bueno. Tiene un productor que compra los derechos de una obra, este productor alquila o es dueño de un teatro, contrata actores, contrata a bailarines, contrata, digamos, todo el personal necesario para construir, digamos, un proceso creativo. Si hay que componer música original, se contrata a un compositor, a un diseñador de luces, a un escenógrafo, a un iluminador, a aquel que haga efectos especiales. Todo esto lo contrata un productor que a su vez, además de pagarle, digamos, un caché a estos a estos artistas. Además, si existe dentro de este elenco una figura que convoca público o varias figuras que convocan público, la hace participar de lo que se llama el bordero, es decir, en la recaudación de las funciones, ¿no? Por lo tanto, si en el caso de que haya figuras, la figura cobrará un caché y además cobrará parte del porcentaje. Este productor además se ocupa de los aportes, ¿no? sociales de todos los que integran la compañía, costea los elementos de la puesta en escena, escenografía, efectos especiales, luces, etcétera. Promociona el espectáculo, es decir, se ocupa de la prensa, de la difusión, ¿no? de contratar a una prensa, una difusión,
y además cumple con todos los requerimientos administrativos y legales. Esto es en lo que Rubens Gallardo llama el modelo ideal. Es decir, un modelo que con la figura de un productor, que por supuesto tiene un dinero determinado para poder afrontar todos estos gastos, asume este compromiso y este riesgo. Entonces, Gallardo dice, bueno, los tres componentes de la producción se cumplen. Hay un capital, hay una sala y hay trabajadores que de alguna manera son remunerados por su trabajo. Ahora, en la gestión teatral del teatro alternativo, esto no sucede de la misma manera, ¿no? En realidad, cuando yo estaba cursando la materia con Rubens, yo empecé, y le agradecí, de hecho, toda su generosidad, porque yo empecé a darme cuenta, de alguna manera más evidente, todo lo que los artistas del teatro alternativo hacemos para poder llevar adelante la gestión del teatro alternativo. En general, los cabezas de proyectos, que a veces son los directores, a veces son los directores que además son dramaturgos de la obra, o a veces es un actor, ¿no?, que lleva adelante una gestión para poner en escena una obra, basan su dinámica de producción en la autoproducción, ¿no? Es decir, las inversiones son modestas, en general se acude a los amigos y a la familia para que coopere económicamente con alguna parte. Del mismo modo se piden, digamos, uno se postula a las convocatorias de ciertos subsidios que ayudan, no resuelven por completo, pero ayudan una parte de lo que es costear una producción de teatro, por más austera que sea, ya tener que tener una puesta de luces y un ensayo, o 2 o 3 ensayos general en el teatro con el técnico de luces es un dinero importante. Es necesario ensayar en el espacio que se va a hacer la obra, entonces uno también le dedica una parte de esa inversión al ensayo en el teatro. No se puede cobrar una entrada tan cara, entonces la recaudación termina siendo baja, porque por supuesto estamos en un circuito alternativo que justamente también ofrece la posibilidad de que todos tengan, en principio, económicamente la posibilidad de acceder a una entrada. Este año se habla de 6.000, 7.000 pesos. Hay que pensar que del total del bordero va una parte para el teatro, eso es más o menos variable, pero suele ser un 30% para el teatro, un 10% para Argentores y el resto le queda a la compañía. Entonces, la posibilidad de recuperar lo invertido por la recaudación es prácticamente nula, salvo que tengas, bueno, un muy buen material, pero además muchísimo viento a favor y que la obra pueda trascender por lo menos el primero o segundo año en cartel, cosa que en general en la cartelera porteña difícilmente suceda, por múltiples motivos, porque las salas necesitan la renovación de elencos. Entonces, si bien la sala se lleva un 30% de la recaudación de la obra, no funciona como socia de la obra, porque te da un contrato por 2 meses y luego viene otra compañía. Entonces, cuando quizás empieza a funcionar el boca a boca,
el elenco se va a otro teatro con otro horario y entonces hay que volver a hacer toda una movida de prensa y de difusión para que entonces pueda ese público que quedó ahí boyando, que no fue a ver la obra, pueda acercarse a verla en otro teatro, en otro horario, en otro día. Entonces, bueno, como decía Bayardo, la estructura de la gestión del teatro alternativo es sumamente frágil, ¿no? Sumamente frágil. Y no tiene la posibilidad de, como les explicaba recién, una continuidad laboral. Es muy complejo lograr la continuidad laboral de estas cooperativas, estos elencos. A pesar de todo esto que estoy contando, que parece un panorama desalentador para cualquier actor, director o dramaturgo, tengo ya una lista enorme de compañeros que van a estrenar en marzo, sumidos en estas condiciones precarizadas que lleva adelante la producción del teatro alternativo. Y la pregunta que yo me hacía y que lo conversaba con Bayardo, porque también yo empiezo el lunes a ensayar una obra, ¿qué pasa? ¿Cuál es el asunto que igual, aún atravesados por la precarización laboral, los actores, los directores, los dramaturgos, los diseñadores de vestuario, los diseñadores de escenografía, los diseñadores de luces, los diseñadores de música, siguen apostando a que siga vivo y presente el espacio teatral alternativo de esta ciudad, que por otro lado, como dice Rubens al principio, es atractivo para cualquier persona de otras provincias de Buenos Aires, de otras provincias de Argentina y del resto de Latinoamérica, la posibilidad de venir a ver teatro a Buenos Aires. Somos un polo atractivo en la producción teatral. Y en la formación, que es otra historia, ¿no? Pero y en la formación teatral también. Entonces, la hipótesis que yo empecé a articular, ya les digo, en un principio de boceto de lo que es el proyecto de la tesis, es la siguiente, se las leo y ahí la tienen en pantalla. Los supuestos que subyacen y operan en la gestión del teatro alternativo en, ¿no?, un lugar, Buenos Aires, durante un tiempo determinado, que es después de la pandemia, son la satisfacción de la autoexpresión y, de algún modo, los deseos narcisistas de visibilidad del actor y de la actriz. Esto no se puede dejar de lado. Hay una necesidad de los artistas de encontrar su identidad en la expresión, ¿no? Y esa expresión es la que los define como artistas. Difícilmente un actor que lo llames para hacer una obra no quiera trabajar. Ve la militancia. Vamos cerrando, por favor. Sí, tenemos... sí, leo sí. La militancia en el hacer artístico como un disparador para hacer pensar, hacer reír, hacer llorar, hacer. El aumento del capital simbólico en el hacer del actor como condición de fortalecimiento, reconocimiento y legitimación en el campo intelectual. Es decir, que tales opuestos permanecen enmascarados bajo las nociones de libertad y autonomía e invisibilizan y naturalizan la precarización de sí dentro del circuito alternativo. Bueno, perdón si me extendí en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por compartir tu proyecto de investigación. Esperemos pronto tengamos más novedades de esto que estás investigando.
Bueno, les comento que ya tenemos que cerrar con la comisión. Sin embargo, quiero agradecer a todas y a todos por compartir con nosotros sus investigaciones y sus propuestas y su análisis respecto a lo que es esto de la narrativa, de los relatos visuales y escénicos que son bastante importantes en nuestro medio y que analizarlos desde otra perspectiva es muy importante, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes nos ha dado una perspectiva distinta de la analítica del audiovisual y eso es apreciable muchísimo. Muchísimas gracias por participar de este encuentro tan importante para nosotros y obviamente los invito a venir mañana, que todavía nos queda un día más de foro. Muchísimas gracias y hasta mañana.